Hay lugares que visitamos casi todos los días sin pensar demasiado en ellos. Lugares iluminados, llenos de gente, con música suave de fondo y anuncios por los altavoces. Sitios donde compramos comida, cosas para la casa, o simplemente entramos para matar el tiempo. Espacios que, en teoría, deberían ser completamente seguros. Pero a veces, esos lugares esconden historias que nadie cuenta. Historias que ocurren cuando las luces comienzan a apagarse. Cuando el estacionamiento queda casi vacío. Cuando los pasillos que durante el día están llenos de personas quedan completamente solos. Esta historia me ocurrió hace unos meses. Y si te soy sincero, durante mucho tiempo dudé en contarla, porque incluso ahora, cada vez que vuelvo a ese lugar, siento la misma incomodidad en el pecho. Como si algo me estuviera observando desde algún pasillo que no logro ver. Todo pasó en un Walmart que queda a las afueras de la ciudad. Era uno de esos supermercados enormes, de los que están abiertos casi toda la noche. Siempre había gente entrando y saliendo, camiones descargando mercancía y empleados moviendo cajas por los pasillos. Nada fuera de lo normal. Hasta aquella noche. Yo había salido tarde de casa porque me di cuenta de que me faltaban varias cosas para la semana: café, pan, comida para mi perro. Lo típico. No pensé que fuera a tardar mucho, así que tomé las llaves del carro y manejé hasta el Walmart más cercano. Cuando llegué, el reloj del tablero marcaba 11:42 de la noche. El estacionamiento estaba más vacío de lo habitual. Había algunos autos dispersos y un par de camionetas de empleados cerca de la entrada lateral. Las luces blancas del estacionamiento iluminaban todo con ese tono frío que tienen los supermercados por la noche. No sé por qué, pero desde que bajé del carro sentí algo raro. Tal vez fue el silencio. Normalmente a esa hora todavía se escuchan carritos moviéndose, gente hablando o puertas de autos cerrándose. Pero esa noche todo estaba demasiado quieto. Empujé la puerta automática y entré. El aire acondicionado me golpeó de inmediato, junto con el olor mezclado de panadería, plástico nuevo y detergente. Las luces del techo estaban encendidas, pero no todas. Algunas secciones del supermercado estaban ligeramente más oscuras que otras. Un empleado estaba acomodando productos en el área de frutas. Ni siquiera levantó la mirada cuando pasé. Tomé un carrito y empecé a caminar por los pasillos. Al principio todo parecía normal. La música ambiental sonaba baja por los altavoces y el ruido lejano de una máquina de limpieza se escuchaba en alguna parte del fondo del local. Pasé por la sección de cereales, luego por la de café. Metí un par de cosas en el carrito mientras revisaba mi teléfono para recordar lo que tenía que comprar. Fue cuando llegué al pasillo de artículos para mascotas que ocurrió algo extraño por primera vez. Escuché un golpe seco. Como si algo pesado hubiera caído al piso en el pasillo de al lado. Levanté la cabeza. Miré hacia el extremo del pasillo. Pero no había nadie. Pensé que quizá algún empleado había tirado una caja, así que seguí caminando. Tomé una bolsa grande de croquetas y la coloqué en el carrito. Entonces lo escuché otra vez. Esta vez más cerca. Golpe. El sonido venía claramente del pasillo contiguo. Me asomé por la esquina del estante. El pasillo estaba completamente vacío. No había clientes. No había empleados. Solo las filas interminables de productos alineados bajo esas luces blancas que empezaban a parpadear ligeramente. Fue entonces cuando escuché algo más. Un sonido muy leve. Como el ruido de un carrito de supermercado. Moviéndose lentamente. Pero no veía a nadie empujándolo. Y lo más extraño de todo, era que ese sonido parecía venir desde el fondo del pasillo, donde las luces estaban medio apagadas. En ese momento pensé que tal vez alguien estaba ahí acomodando cosas, así que empujé mi carrito hacia la esquina para mirar mejor. Y justo cuando iba a doblar hacia ese pasillo,
Los altavoces del supermercado emitieron un crujido extraño, como interferencia. La música se detuvo. Durante unos segundos, el lugar quedó completamente en silencio. Y luego una voz salió por los altavoces. Pero no era un anuncio normal. Era una voz lenta, distorsionada, como si alguien estuviera hablando demasiado cerca del micrófono. Y lo que dijo hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Porque esa voz dijo algo que no tenía ningún sentido en un supermercado. Dijo: cliente, el pasillo 9 está cerrado. Por favor, salga de ahí. Lo extraño es que yo no estaba en el pasillo 9. Ni siquiera estaba cerca. Pero cuando levanté la vista para ver el número del pasillo en el que estaba, sentí como el estómago se me hundía. Porque el letrero sobre mi cabeza decía claramente, pasillo 9, y fue en ese momento cuando algo se movió al fondo del pasillo oscuro. Algo que definitivamente no era un empleado. Me quedé completamente quieto. No sé si fue miedo o simple confusión, pero durante unos segundos mi cuerpo no reaccionó. Solo podía mirar hacia el fondo del pasillo donde juraría haber visto algo moverse entre las sombras. Las luces de esa parte del supermercado estaban más débiles. No apagadas del todo, pero sí lo suficiente como para que los estantes proyectaran sombras largas sobre el piso brillante. Tragué saliva. Seguro es un empleado, pensé. Tal vez alguien acomodando mercancía. Tal vez alguien limpiando. Tal vez alguien que también escuchó el anuncio extraño por los altavoces. Pero había algo que no encajaba. Porque si realmente alguien estuviera trabajando ahí, se habría movido cuando lo miré. Sin embargo, esa figura en el fondo del pasillo no se movía. Empujé el carrito lentamente hacia adelante. Las ruedas chirriaron un poco contra el piso pulido, y ese sonido retumbó más de lo que esperaba en el silencio del supermercado. Mientras avanzaba, trataba de enfocar mejor la vista. Y entonces entendí lo que estaba viendo. Había un carrito de supermercado detenido en medio del pasillo. Solo. Sin nadie alrededor. Era de esos carritos metálicos normales, con el plástico rojo en el manubrio. Pero estaba colocado de una forma rara. Ligeramente atravesado, como si alguien lo hubiera dejado a mitad de camino. Me detuve a unos 5 metros de distancia. Miré alrededor. Nada. Ni un empleado. Ni clientes. Ni siquiera el sonido de la máquina de limpieza que había escuchado antes. Todo estaba demasiado silencioso. Entonces recordé el anuncio: cliente, el pasillo 9 está cerrado. Sentí un pequeño escalofrío. ¿Cerrado? Eso no tenía sentido. Si un pasillo estaba cerrado normalmente ponen cintas, conos o al menos un cartel. Pero aquí no había nada de eso. Solo ese carrito abandonado. Y algo más. Algo que noté cuando avancé un poco más. El carrito no estaba vacío. Dentro había varios productos. Una caja de cereal. Un paquete de papel higiénico. Una botella grande de detergente. Parecía una compra normal. Como si alguien hubiera estado haciendo sus compras. Y de pronto hubiera dejado todo ahí. Miré otra vez hacia el fondo del pasillo. Y entonces ocurrió algo que todavía hoy no puedo explicar. El carrito se movió. No fue un empujón fuerte. Fue apenas unos centímetros. Un pequeño desplazamiento. Acompañado por el sonido metálico de las ruedas girando lentamente. Sentí como la piel de mis brazos se erizaba. No había nadie cerca. No había corriente de aire. Nada que pudiera empujarlo. Pero el carrito se había movido. Di un paso hacia atrás casi por instinto. En ese momento escuché otro sonido. Venía de atrás de mí. El ruido de pasos. Me giré rápidamente. Esperaba ver a algún empleado.
O tal vez a otro cliente caminando por el pasillo principal. Pero lo que vi fue algo diferente. A unos 20 metros, justo donde el pasillo conectaba con la zona central del supermercado, había una mujer de pie. Estaba completamente inmóvil. Su carrito estaba frente a ella. Y me estaba mirando. La luz del techo iluminaba apenas su cara, pero lo suficiente para notar algo extraño. No parecía estar comprando nada. No miraba los productos. No revisaba su celular. Solo estaba ahí, mirándome fijamente. Levanté una mano, un poco incómodo. ¿Escuchaste el anuncio?, le pregunté. Mi voz sonó más baja de lo que esperaba. La mujer no respondió. Ni siquiera parpadeó. Solo siguió mirándome. Pasaron unos segundos. Luego, muy lentamente, empujó su carrito hacia adelante. Pero no hacia mí. Lo movió hacia otro pasillo. Uno que estaba completamente oscuro. Las luces de ese pasillo estaban apagadas. No parcialmente. Apagadas. La mujer entró ahí. Sin decir nada. Su carrito hizo un ruido metálico al cruzar el borde del pasillo. Y luego desapareció en la oscuridad. Me quedé mirándolo durante varios segundos. Esperando escuchar sus pasos. Esperando que saliera. Esperando cualquier señal de que todo era normal. Pero no pasó nada. El silencio volvió a llenar el lugar. Miré otra vez el carrito abandonado frente a mí. Luego miré hacia el pasillo oscuro donde había entrado la mujer. Y fue entonces cuando los altavoces del supermercado volvieron a activarse. El mismo crujido. La misma interferencia. Y la misma voz distorsionada. Pero esta vez, no era un anuncio general. Parecía dirigido solo a mí. Porque dijo: cliente, usted no debería estar viendo eso. Sentí un nudo en el estómago. La voz continuó: por favor, diríjase a la salida más cercana. Por un segundo pensé en hacerlo. Dejar el carrito. Irme. Olvidarme de todo. Pero justo cuando iba a girar el carrito para salir del pasillo, escuché algo que me hizo detenerme. Venía desde el fondo oscuro del pasillo donde había entrado la mujer. Un sonido suave. Un susurro. Como si alguien estuviera hablando. Muy cerca del suelo. Y entonces, escuché claramente una voz femenina que decía algo entrecortado. Algo que sonaba como si estuviera pidiendo ayuda. Pero lo peor fue cuando entendí que estaba diciendo exactamente. Porque repetía una frase. Una y otra vez: no entres. No entres. No entres. Y aún así, sin saber por qué, empecé a caminar hacia ese pasillo oscuro. No sé exactamente por qué decidí acercarme. Tal vez fue curiosidad. Tal vez pensé que la mujer realmente necesitaba ayuda. O tal vez, en ese momento mi cerebro todavía estaba intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Empujé el carrito lentamente hacia el pasillo oscuro. Cada rueda que giraba producía un pequeño chirrido metálico que parecía amplificarse en el silencio del supermercado. Mientras más me acercaba, más extraño se sentía todo. Las luces del techo funcionaban perfectamente en los otros pasillos, pero justo en ese, no había ninguna encendida. Era como si esa sección del Walmart hubiera quedado fuera del sistema eléctrico. Me detuve justo en la entrada. Desde ahí podía ver los primeros estantes, productos de limpieza, detergentes, escobas, trapeadores. Todo ordenado de manera normal. Pero envuelto en una oscuridad grisácea que apenas permitía distinguir las formas. Miré hacia atrás por un segundo. El resto del supermercado seguía ahí, iluminado, silencioso. Pero normal. Respiré hondo. Hola, dije. Mi voz se perdió entre los estantes. No hubo respuesta.
Pero el susurro seguía ahí. Más débil ahora, no entres. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aún así di un paso dentro del pasillo. Luego otro. El carrito quedó atrás, cerca de la entrada. No quería hacer ruido. Avancé lentamente, tratando de ajustar la vista a la oscuridad. Y entonces vi algo. Al fondo del pasillo. Había otro carrito de supermercado. Este estaba volcado de lado. Las ruedas giraban lentamente, como si hubiera sido empujado hace apenas unos segundos. Me acerqué un poco más. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Silencio. Pero algo cambió. El susurro dejó de escucharse. Por completo. Eso fue lo que realmente me puso nervioso. Porque significaba que lo que sea que estaba haciendo ese ruido, sabía que yo estaba ahí. Y fue justo en ese momento cuando escuché un sonido detrás de mí. Un golpe seco. Me giré de inmediato. El corazón empezó a latirme más rápido. La entrada del pasillo había desaparecido. No literalmente. Pero algo la estaba bloqueando. Había un estante enorme atravesado justo donde segundos antes estaba la salida. Uno de esos estantes metálicos llenos de cajas de detergente. No tenía sentido. No había forma de que algo así se moviera solo. Y yo no había escuchado que lo empujaran. Di unos pasos hacia atrás. Hola, dije otra vez, ahora con la voz un poco más tensa. ¿Hay alguien jugando una broma o algo? Nada. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Miré el estante que bloqueaba la salida. Era alto. Muy pesado. Pero tal vez podría moverlo lo suficiente para salir. Me acerqué y apoyé las manos en el metal. Frío. Completamente frío. Empujé. No se movió ni un centímetro. Empujé más fuerte. Nada. Fue entonces cuando escuché algo arrastrándose. Muy cerca. Muy cerca. El sonido venía del suelo. Giré lentamente la cabeza. Y lo vi. Debajo del estante más cercano. Había algo moviéndose. Al principio pensé que era un animal. Tal vez un perro. Tal vez un mapache que se había metido al supermercado. Pero cuando esa cosa salió un poco más de la sombra, entendí que no era ningún animal. Era una mano humana. Pero estaba torcida de una manera horrible. Los dedos doblados en ángulos imposibles. Arrastrándose lentamente sobre el piso. El brazo estaba cubierto de polvo y algo oscuro que no quise identificar. La mano se movía. Buscando algo. O a alguien. Retrocedí instintivamente. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que podía sentirlo en la garganta. Entonces la mano se detuvo. Los dedos se tensaron. Y poco a poco, algo más comenzó a salir de debajo del estante. Primero el brazo. Luego parte de un hombro. Y finalmente, una cara. Era la cara de la mujer que había visto antes. La que había entrado al pasillo. Pero ya no parecía una persona normal. Su piel estaba pálida. Demasiado pálida. Sus ojos estaban abiertos. Exageradamente abiertos. Como si llevara horas sin parpadear. Y su boca se movía lentamente. Sus labios formaban la misma frase que había escuchado antes: no. Entres, no. Entres, no. Entres. Pero lo peor de todo fue que mientras decía eso, su cuerpo seguía arrastrándose hacia mí. Y justo cuando pensé que no podía ponerse peor, las luces del pasillo se encendieron de golpe. Y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Porque detrás de la mujer, debajo de todos los estantes del pasillo, había más manos. Decenas de ellas. Saliendo lentamente de la oscuridad.
arrastrándose, buscando, como si algo, o alguien, estuviera tratando de salir de debajo del supermercado. Las luces se encendieron con un zumbido eléctrico que hizo que todo el pasillo quedara iluminado de golpe. Y desearía, de verdad desearía, que hubieran permanecido apagadas. Porque en cuanto pude ver con claridad lo que había debajo de los estantes, sentí como todo mi cuerpo se quedaba helado. Las manos. No era una ilusión. No era una sombra. Había muchísimas manos saliendo desde la parte inferior de los estantes metálicos. Algunas apenas asomaban los dedos. Otras estaban extendidas por completo, arrastrándose lentamente sobre el piso como si intentaran alcanzar algo. La mujer seguía arrastrándose hacia mí. Sus movimientos eran torpes, desarticulados, como si sus huesos no estuvieran funcionando correctamente. No. Entres, seguía murmurando. Pero ya era demasiado tarde. Yo ya estaba dentro. Di un paso hacia atrás. Luego otro. Mi mente estaba tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero el miedo ya estaba tomando el control. Las manos comenzaron a moverse más rápido. Algunas golpeaban suavemente el suelo. Otras raspaban el metal de los estantes produciendo un sonido horrible. Como uñas contra una pizarra. ¿Qué demonios?, susurré. La mujer levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se fijaron en mí. Y por primera vez, sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa demasiado amplia. Demasiado rígida. Como si sus músculos no estuvieran acostumbrados a moverse de esa manera. Ya. Te vieron, dijo. Sentí que algo frío me recorría la espalda. ¿Quién es?, pregunté sin pensar. La mujer no respondió. Solo inclinó la cabeza hacia un lado. Luego señaló el suelo. Justo debajo de mis pies. Y en ese momento escuché algo nuevo. Un golpe sordo. Debajo del piso. Luego otro. Y otro. Como si alguien. O algo. Estuviera golpeando desde abajo. Retrocedí rápidamente. Las manos comenzaron a moverse con más desesperación. Algunas intentaban agarrar el borde de los estantes. Otras golpeaban el suelo con los nudillos. El sonido se estaba volviendo cada vez más fuerte. Entonces escuché pasos corriendo. Venían desde el otro extremo del pasillo. Me giré de inmediato. Un hombre apareció doblando la esquina. Era un empleado del supermercado. Llevaba el chaleco azul típico y una linterna en la mano. Cuando me vio ahí parado, su expresión cambió de inmediato. ¿Qué haces aquí?, dijo con la voz baja pero urgente. Se acercó rápidamente. Te dijeron por los altavoces que salieras del pasillo. Yo escuché a alguien pidiendo ayuda, respondí señalando a la mujer. El empleado miró hacia donde estaba ella. Pero cuando lo hizo, su rostro se puso completamente pálido. Porque la mujer ya no estaba. El suelo estaba vacío. Las manos también. Todo había desaparecido. Como si nunca hubiera estado ahí. El empleado respiró hondo. Luego me agarró del brazo con fuerza. Escúchame muy bien, dijo en voz baja. Nunca entres a un pasillo cuando las luces están apagadas. Pero no, interrumpió. No preguntes. Solo sal de aquí. Lo miré confundido. ¿Qué estaba pasando aquí? El hombre dudó unos segundos. Parecía estar decidiendo si debía decir algo o no. Finalmente habló. Hace años, dijo en voz baja, este terreno no era un supermercado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Entonces qué era? El empleado tragó saliva. Un estacionamiento viejo. Y debajo había algo más. ¿Qué cosa? El hombre me miró directamente a los ojos. ¿Un túnel? ¿Un túnel? Asintió. Un túnel que llevaba a un refugio subterráneo que usaron durante décadas. Un refugio, sí. Pero hace muchos años ocurrió algo ahí abajo.
El sonido de los golpes volvió a escucharse. Esta vez más fuerte. Más cerca. El empleado miró el suelo. Su expresión cambió de inmediato. No, susurró, ¿qué pasa? Pero él no respondió. Porque en ese momento, una grieta apareció en el piso del pasillo. Una línea delgada que se extendió lentamente por las baldosas. Y desde esa grieta, comenzó a salir una mano. Una mano cubierta de polvo, moviéndose lentamente hacia la superficie. El empleado retrocedió de inmediato. Tenemos que irnos, dijo, ahora. Pero antes de que pudiéramos dar un solo paso, las luces del pasillo se apagaron otra vez. Y en la oscuridad absoluta, escuché docenas de voces susurrando al mismo tiempo, todas repitiendo la misma frase. Muy cerca de nosotros, ahora tú también te quedas. La oscuridad fue total. Tan densa que por un segundo sentí que el mundo había desaparecido alrededor de nosotros. No podía ver mi mano frente a mi cara. Lo único que existía era el sonido de esas voces. Susurros por todas partes. Debajo. A los lados. Detrás. Ahora tú también te quedas. Ahora tú también te quedas. Ahora tú también te quedas. Sentí la mano del empleado agarrar mi brazo con fuerza. No te muevas, susurró. Su voz temblaba. Eso fue lo que realmente me aterrorizó. Porque si alguien que trabajaba ahí estaba así de asustado, significaba que esto no era algo nuevo para él. Entonces escuchamos un crujido. El sonido de las baldosas del piso rompiéndose lentamente. Algo estaba empujando desde abajo. El empleado encendió su linterna. El haz de luz atravesó la oscuridad del pasillo. Y lo que iluminó me hizo retroceder de inmediato. La grieta que había aparecido en el suelo se había abierto más. Mucho más. Las baldosas estaban levantadas. Como si algo desde abajo estuviera tratando de abrirse paso hacia la superficie. Y dentro de esa grieta había movimiento. Dedos. Muchos dedos. Decenas de manos empujaban desde abajo, tratando de agarrarse a los bordes rotos del piso. Las uñas raspaban el concreto con un sonido horrible. Dios, susurré. El empleado apuntó la linterna hacia el fondo del pasillo. Tenemos que salir por ahí, pero el estante ya no está. Miré. Y tenía razón. El estante que había bloqueado la salida antes había desaparecido. Como si nunca hubiera estado ahí. El empleado empezó a caminar rápido hacia la salida del pasillo. Yo lo seguí sin pensarlo. Pero mientras avanzábamos, los susurros comenzaron a cambiar. Ya no eran suaves. Ahora sonaban ansiosos. Más cerca. Más desesperados. No te vayas, quédate, solo un poco más. Las manos empezaron a salir completamente del suelo. Algunas lograban sacar parte del brazo. Otras solo golpeaban el piso frenéticamente. El empleado aceleró el paso. Corre. Salimos del pasillo casi tropezando. En cuanto cruzamos hacia la zona central del supermercado, las luces volvieron a encenderse. Brillantes. Normales. Como si nada hubiera pasado. Me giré inmediatamente. El pasillo detrás de nosotros estaba completamente tranquilo. El suelo estaba intacto. Ni una sola grieta. Ni una mano. Nada. Solo los estantes perfectamente alineados. El número del pasillo colgaba del techo. 9. Me quedé mirando, tratando de procesar lo que acabábamos de ver. El empleado apagó la linterna lentamente. Respiraba agitado. Esto no es posible, dije. Él negó con la cabeza. Pasa a veces. ¿Cómo que pasa a veces? El hombre miró alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera cerca. Luego habló en voz baja. No siempre ocurre. Pero algunas noches, ¿qué? Los pasillos cambian. Sentí un escalofrío. ¿Cambian cómo? No lo sé exactamente,
respondió. Solo sé que hay ciertos pasillos que no deberían usarse cuando las luces se apagan, ¿y el 9 es uno de ellos? El empleado dudó. Luego asintió lentamente, es el peor, ¿por qué? Tardó unos segundos en responder, porque está justo encima de la entrada al túnel. Sentí el estómago encogerse, el refugio del que hablabas, sí, ¿qué pasó ahí abajo? El empleado me miró. Y por un segundo parecía debatirse entre callar o hablar. Finalmente dijo, hace más de 40 años. Hubo un incendio. ¿Un incendio? Asintió, la gente quedó atrapada ahí abajo, ¿cuánta gente? Su respuesta fue casi un susurro, más de 100. Sentí un peso horrible en el pecho, y nunca. ¿Sacaron los cuerpos? El empleado bajó la mirada, no todos. El silencio cayó entre nosotros. En ese momento escuchamos un golpe fuerte. Venía del techo. Los dos levantamos la mirada. Las luces parpadearon una vez. Luego otra. Luego comenzaron a apagarse una por una. Primero las de la sección de limpieza. Luego las de electrónicos. Luego las de juguetes. Como si la oscuridad estuviera avanzando lentamente por el supermercado. El empleado maldijo en voz baja, no puede ser, ¿qué pasa ahora? Me miró con el rostro tenso, el pasillo 9. No era el único. Y justo cuando dijo eso, escuchamos algo que venía desde la parte trasera del Walmart. El sonido de decenas de carritos de supermercado moviéndose al mismo tiempo. Sin que nadie los empujara. El sonido era imposible de ignorar. Al principio parecía lejano. Como si viniera desde algún pasillo profundo del supermercado. Pero en cuestión de segundos se volvió mucho más claro. Ruedas metálicas girando. Chirridos. Golpes suaves contra los estantes. Decenas de carritos moviéndose al mismo tiempo. Sentí cómo se me helaba la sangre. El empleado también lo escuchó. Su mandíbula se tensó. No, murmuró. No debería estar pasando esto. ¿Qué cosa? Pregunté. Pero él no respondió de inmediato. Las luces del techo siguieron apagándose lentamente a lo lejos, como si una sombra invisible estuviera avanzando por todo el supermercado. El área donde estábamos todavía estaba iluminada. Pero cada vez quedaban menos luces encendidas. El sonido de los carritos se acercaba. Y no venía de un solo lugar. Venía de varios pasillos al mismo tiempo. Tenemos que salir del edificio, dijo finalmente el empleado. ¿La salida principal? Negó con la cabeza. No, entonces, la puerta de empleados. Por la parte de atrás. ¿Por qué? El hombre dudó un momento. Luego dijo algo que me dejó helado, porque cuando esto pasa, las puertas automáticas dejan de abrirse. Sentí un nudo en el estómago. ¿Me estás diciendo que podríamos quedarnos encerrados aquí? No respondió. Pero su silencio fue suficiente. Otro carrito chocó contra algo en la distancia. El eco metálico recorrió todo el lugar. Luego otro. Luego varios más. Vamos, dijo el empleado. Empezamos a caminar rápido por el pasillo central del supermercado. Pasamos frente a la sección de ropa. Todo parecía normal. Demasiado normal. Maniquíes inmóviles. Estantes perfectamente ordenados. Pero el sonido de los carritos se estaba acercando cada vez más. Giramos hacia la zona de electrodomésticos. Ahí fue cuando escuché el primer golpe fuerte. Detrás de nosotros. Me giré instintivamente. Y lo vi. Un carrito de supermercado salió rodando desde un pasillo lateral. Solo. Las ruedas giraban con fuerza, como si alguien lo hubiera empujado con violencia. El carrito cruzó frente a nosotros y chocó contra un estante de televisores. Las cajas temblaron ligeramente. Pero el carrito no se detuvo. Se quedó vibrando lentamente. Moviéndose apenas. El empleado se quedó mirándolo con el rostro tenso. No los mires mucho tiempo,
dijo. ¿Por qué? Porque a veces no vienen solos. Sentí un escalofrío. Entonces escuchamos otro carrito. Esta vez detrás de nosotros. Giramos. Otro carrito venía rodando por el pasillo. Luego otro. Y otro más. No iban rápido. Pero todos se estaban moviendo en nuestra dirección. Como si algo. O alguien. Los estuviera guiando. Esto no está bien, susurré. El empleado comenzó a caminar más rápido. Corre. Lo seguí. Atravesamos la sección de juguetes casi corriendo. Los carritos empezaron a acelerar detrás de nosotros. Las ruedas chirriaban contra el piso pulido. Algunos chocaban contra los estantes, cambiando de dirección. Pero siempre retomando el rumbo hacia nosotros. Por aquí, gritó el empleado. Giramos hacia un pasillo de empleados que llevaba a las bodegas del fondo. Una puerta metálica estaba entreabierta. Entramos y la empujamos para cerrarla. El sonido de los carritos golpeando la puerta llegó apenas unos segundos después. Clank. 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 Los golpes retumbaban por todo el pasillo de servicio. Respiraba con dificultad. ¿Qué demonios son esas cosas?, pregunté. El empleado apoyó la espalda contra la puerta. Parecía escuchar atentamente. Los golpes seguían. Pero más lentos ahora. Más pesados. No son los carritos, dijo finalmente. Sentí un frío terrible en el estómago. Entonces, ¿qué es? El hombre me miró. Son los que están empujándolos. Un silencio pesado llenó el lugar. ¿Los del túnel?, pregunté. Asintió. Cuando encuentran una salida. Intentan subir, pero eso no tiene sentido, lo sé. Los golpes contra la puerta se detuvieron de repente. Eso fue aún peor. Porque el silencio que quedó después se sentía equivocado. Como si algo estuviera esperando. Entonces escuchamos un sonido nuevo. Muy cerca. Dentro del pasillo donde estábamos. Un ruido de ruedas metálicas. Muy suave. Muy lento. El empleado frunció el ceño. No puede ser. ¿Qué? Apuntó con la linterna hacia el fondo del pasillo de servicio. La luz recorrió las paredes grises. Las cajas apiladas. Los estantes industriales. Y finalmente iluminó algo que nos dejó paralizados. Había un carrito de supermercado en medio del pasillo. Pero no estaba vacío. Dentro del carrito había alguien sentado. Era la mujer que había visto antes. La del pasillo oscuro. Su cuerpo estaba doblado dentro del carrito de una forma imposible. Sus ojos estaban abiertos. Su cabeza se inclinó lentamente hacia un lado mientras nos miraba. Y entonces habló con una voz rota. Ya abrieron. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. ¿Quién es?, preguntó el empleado. La mujer sonrió. Una sonrisa horrible. Y levantó lentamente la mano, señalando el suelo del pasillo de servicio. Donde justo en ese momento empezó a escucharse el sonido del concreto rompiéndose desde abajo. El sonido empezó como un crujido leve. Una vibración en el suelo, apenas perceptible. Pero en cuestión de segundos se volvió imposible de ignorar. El concreto del pasillo de servicio comenzó a agrietarse lentamente. Primero una línea delgada. Luego otra. Las grietas se extendían como venas oscuras por el piso gris. Sentí que el aire se volvía más frío. Mucho más frío. El empleado apuntó la linterna hacia el suelo, y el haz de luz temblaba ligeramente por cómo le vibraba la mano. No. No. No, murmuró. ¿Qué está pasando?, pregunté. Pero él no respondió. Porque en ese momento algo golpeó desde abajo. Un golpe tan fuerte que el suelo vibró bajo nuestros pies. La mujer dentro del carrito empezó a reír. Era una risa baja. Quebrada. Como si le costara respirar entre cada sonido. Ya vienen, susurró.
Otra grieta atravesó el concreto. Un pedazo del piso se levantó ligeramente. Y entonces, una mano atravesó el suelo. El concreto se rompió alrededor de sus dedos mientras empujaba hacia arriba. La piel estaba gris. Las uñas negras. El brazo parecía cubierto de tierra seca. Retrocedí varios pasos sin pensar. El empleado también. Pero no había espacio suficiente en ese pasillo para alejarnos mucho. La mano logró salir por completo. Luego otra. Y otra más. 3 brazos emergían ahora del suelo roto, moviéndose lentamente, palpando el aire como si buscaran algo. El carrito frente a nosotros comenzó a moverse. Muy despacio. Las ruedas giraban solas mientras avanzaba unos centímetros hacia las grietas. La mujer dentro del carrito seguía sonriendo. Nos escucharon, dijo. Cállate, gruñó el empleado. Pero ella lo ignoró. Estaban esperando, continuó. Esperando a que alguien mirara demasiado tiempo. Sentí un escalofrío. Recordé lo que el empleado había dicho antes. No los mires mucho tiempo. El suelo volvió a crujir. Esta vez una grieta enorme atravesó todo el pasillo. Y desde esa abertura comenzó a salir algo más que manos. Una cabeza. Cubierta de polvo. Con el cabello pegado a la cara. Los ojos estaban completamente abiertos. Pero no parecían enfocar nada. El empleado dio un paso atrás. Tenemos que irnos, dijo con voz tensa. ¿A dónde? Señaló una puerta metálica al fondo del pasillo. Ahí está la salida trasera. Miré. Estaba a unos 20 metros. Pero entre nosotros y esa puerta estaba el carrito. Y el suelo que seguía rompiéndose. Otra figura comenzó a salir de la grieta. Un hombro. Un torso. Los movimientos eran lentos. Torpes. Como si esas cosas no recordaran bien cómo moverse. La mujer del carrito levantó la cabeza hacia nosotros. Ya no van a cerrar, dijo. ¿Cerrar qué?, pregunté. Ella volvió a reír. El túnel. En ese momento escuchamos un ruido fuerte detrás de nosotros. Giramos. La puerta metálica por la que habíamos entrado empezó a temblar. Algo golpeaba desde el otro lado. Primero una vez. Luego otra. Y luego comenzaron muchos golpes al mismo tiempo. Como si decenas de manos estuvieran golpeando la puerta desde el pasillo del supermercado. El empleado palideció. Nos están rodeando. El suelo volvió a romperse. La figura que salía de la grieta logró sacar medio cuerpo. Sus brazos se extendieron hacia adelante. Sus dedos arañaron el piso. Intentaba arrastrarse hacia nosotros. La linterna iluminó su rostro. Y sentí que el estómago se me revolvía. Porque esa cara no parecía viva. Pero tampoco parecía muerta. Era como si estuviera atrapada en algo intermedio. El empleado tomó aire con fuerza. Cuando diga corre. Corres directo a la puerta, y tú, yo voy detrás. Asentí. El carrito empezó a moverse otra vez. Las ruedas chirriaban mientras avanzaba lentamente hacia nosotros. La mujer dentro estiró el brazo. Sus dedos se movían lentamente en nuestra dirección. No se vayan, dijo con voz suave. Abajo hay espacio para todos. El empleado apretó los dientes. Ahora. Empezamos a correr. Salté la primera grieta. Luego otra. El suelo seguía rompiéndose detrás de nosotros. Las manos salían por todas partes. Sentía que algo rozaba mis zapatos. La puerta trasera estaba cada vez más cerca. 10 metros. 8. 5. El empleado llegó primero. Empujó la barra de emergencia. La puerta se abrió con un golpe metálico. El aire frío de la noche entró de inmediato. Salimos corriendo hacia el estacionamiento trasero. Pero justo cuando crucé el umbral, escuché algo detrás de mí. Un grito. Me giré.
El empleado todavía estaba dentro. Y una de las manos que salían del suelo había logrado agarrar su pierna. El empleado cayó al suelo con un golpe seco. La linterna salió rodando por el pasillo mientras él trataba desesperadamente de liberarse. La mano que lo sujetaba desde la grieta estaba aferrada a su tobillo con una fuerza imposible. Los dedos se hundían en la tela de su pantalón como si no quisieran soltarlo jamás. «Ayúdame», gritó. Su voz rebotó contra las paredes de concreto del pasillo de servicio. Por un segundo me quedé paralizado en la puerta. El aire frío de la noche me golpeaba la cara, pero dentro del edificio todo parecía moverse. Respirar. Como si el lugar entero estuviera despertando. El empleado trató de patear, «Suéltame». Pero entonces otra mano salió del suelo. Y luego otra. Los dedos se arrastraban por el concreto roto hasta alcanzar su pierna. Una de ellas agarró su pantalón. Otra se cerró alrededor de su zapato. «No», gritó mientras intentaba arrastrarse hacia la salida. Mi mente me decía que corriera. Que me fuera. Que no mirara atrás. Pero mis piernas no se movieron. Di un paso dentro del pasillo otra vez. «Dame la mano», le grité. Él estiró el brazo desesperadamente. Me incliné y lo agarré con fuerza. «Tira». Jalé con todas mis fuerzas. Por un segundo sentí que lograba moverlo. Su cuerpo se deslizó unos centímetros sobre el suelo. Pero las manos debajo del concreto no lo soltaron. De hecho, parecían estar saliendo más. Los dedos se multiplicaban alrededor de su pierna. Uno de ellos se cerró alrededor de su cintura. El empleado comenzó a entrar en pánico. «No los dejes llevarme». Jalé otra vez. El esfuerzo me hacía temblar los brazos. Pero entonces algo ocurrió que me hizo detenerme. Algo más empezó a salir de la grieta. No era una mano. Era un rostro. Un rostro cubierto de polvo y oscuridad que emergía lentamente entre las baldosas rotas. Sus ojos estaban abiertos. Miraban directamente hacia mí. Y su boca comenzó a abrirse lentamente. Como si quisiera decir algo. El empleado también lo vio. Su expresión cambió. «No», susurró. Las manos comenzaron a arrastrarlo hacia atrás. Centímetro por centímetro. Sus dedos resbalaban de mi agarre. «No me sueltes», gritó. Pero la fuerza que tiraba de él desde abajo era demasiado fuerte. Mis manos comenzaron a deslizarse. Intenté agarrarlo mejor. Pero otra mano salió del suelo. Y se cerró alrededor de su brazo. El empleado gritó de dolor. «Corre», gritó de repente, «corre ahora». Negué con la cabeza. «No, corre». Las manos lo tiraron más fuerte. Su cuerpo empezó a desaparecer lentamente dentro de la grieta del suelo. Primero las piernas. Luego la cintura. Sus uñas se clavaron en el concreto tratando de detenerse. Pero era inútil. «Cierra la puerta», gritó. El rostro que emergía del suelo sonrió. Una sonrisa lenta. «Vacía, ya es tarde», susurró con una voz que parecía venir de muy profundo. El empleado me miró por última vez. Sus ojos estaban llenos de terror. «Cierra la puerta». Las manos lo arrastraron de golpe hacia abajo. Desapareció en la grieta. Sus gritos se apagaron de repente. Como si alguien hubiera cerrado algo sobre él. El suelo quedó en silencio. Las manos también desaparecieron lentamente dentro del concreto roto. El rostro que había salido del suelo fue lo último en hundirse. Antes de desaparecer completamente. Sus ojos se fijaron en mí. Y sus labios formaron una última frase: «Ahora sabes dónde estamos». El suelo se cerró. Las grietas dejaron de moverse. Todo volvió a quedarse en silencio. Me quedé ahí parado. Temblando. Con la puerta abierta detrás de mí. Durante varios segundos no pude moverme. Luego, finalmente, retrocedí. Salí al estacionamiento trasero.
Y cerré la puerta metálica con todas mis fuerzas. El golpe resonó en la noche. El silencio del exterior era total. El estacionamiento estaba vacío. Las luces del edificio seguían encendidas. Como si nada hubiera pasado. Pero justo antes de alejarme, escuché algo al otro lado de la puerta. Un sonido muy leve. El chirrido de ruedas metálicas. Como un carrito de supermercado moviéndose lentamente en el pasillo. Me quedé varios segundos mirando la puerta metálica. No respiraba. No me movía. Solo escuchaba. El sonido del carrito del otro lado del metal continuaba. Muy lento. Como si alguien lo estuviera empujando con cuidado por el pasillo de servicio. Las ruedas chirriaban cada pocos segundos. Luego silencio. Luego otro pequeño movimiento. Sentí que la piel de mis brazos se erizaba otra vez. No quería imaginar quién o qué estaba empujando ese carrito ahora. Porque el empleado ya no estaba. Y lo que había debajo del suelo. Definitivamente no era humano. Retrocedí lentamente en el estacionamiento trasero. Las luces amarillas del edificio iluminaban apenas el asfalto vacío. A lo lejos se veía la carretera. Completamente oscura. Miré una última vez hacia la puerta. Durante un segundo pensé que tal vez se abriría sola. Que algo saldría. Que vería manos arrastrándose por debajo del metal. Pero nada ocurrió. El carrito dejó de moverse. El silencio volvió a ser total. No lo pensé más. Corrí hacia mi coche. Mis manos temblaban tanto que me tomó 2 intentos meter la llave en la puerta. Entré, cerré con seguro y encendí el motor de inmediato. Mientras salía del estacionamiento, miré por el retrovisor. El edificio del Walmart seguía ahí. Iluminado. Tranquilo. Como cualquier otro supermercado abierto por la noche. Pero había algo que ahora sabía. Algo que nunca había imaginado antes de esa noche. Debajo de ese lugar. Debajo de los pasillos. Debajo de las cajas registradoras y los carritos. Hay algo atrapado. Algo que no se fue cuando construyeron el edificio. Algo que sigue ahí abajo. Esperando. Esperando a que alguien mire demasiado tiempo un pasillo oscuro. Esperando a que alguien ignore un anuncio por los altavoces. Esperando a que alguien, como yo, entre donde no debería entrar. Nunca volví a ese Walmart. Ni siquiera paso cerca. Pero a veces, cuando voy a otros supermercados por la noche, hay momentos en los que escucho algo que me pone la piel de gallina. El sonido de un carrito moviéndose solo. Muy lento. Muy lejos. Y cada vez que lo escucho, recuerdo las últimas palabras que dijo aquella cosa antes de desaparecer bajo el suelo. Ahora sabes dónde estamos. Así que si alguna vez entras a un supermercado tarde por la noche y escuchas un anuncio extraño por los altavoces, o ves un pasillo con las luces apagadas, mi consejo es muy simple. No entres. Porque puede que abajo alguien esté esperando. Si esta historia te hizo sentir esa incomodidad en el pecho, ese miedo silencioso que aparece cuando todo está demasiado callado, entonces este canal es para ti. Aquí contamos historias que muchas personas aseguran haber vivido de verdad. Relatos que ocurren en lugares comunes. En la noche. Cuando parece que nadie está mirando. Si te gustan este tipo de historias de terror, suspenso y misterio, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en el próximo relato. Porque la próxima historia podría ocurrir en un lugar donde tú mismo has estado. Y tal vez muy cerca de donde estás viendo este video ahora mismo.